Okay, buenos días con todos. El día de hoy ya oficialmente comenzamos con el contenido correspondiente a primero bachillerato en la asignatura de física, ¿verdad? En la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre las indicaciones generales de la asignatura. Para los compañeros que son nuevos en la institución, me presento. Soy Mr. Eric. Conmigo van a trabajar la asignatura de física de manera online y la materia de informática de manera asincrónica. ¿Qué significa eso? Que siempre tendrán contenido disponible y alguna actividad en base a dicho contenido. ¿Ok? Entonces esas dos asignaturas van a trabajar conmigo. Asimismo, por ser del área de informática, si alguien tiene alguna duda o inconveniente con, ya sea con plataforma o con las actividades que se les pide, me pueden escribir a través del chat de la plataforma, que yo con gusto los atenderé y de cierto modo trataré de despejar las dudas que tengan. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? La unidad 1, recuerden que trabajamos con los libros de Santillana, la unidad 1 corresponde al tema el movimiento en una dirección. Si ustedes ya han trabajado en matemática, el plano cartesiano o sistema de referencia, ¿verdad? Al hablar de movimiento en una dirección, en una sola dirección, puedo hacer referencia a movimiento solo en el eje X, o también puedo hablar de un movimiento solo en el eje Y. ¿Okay? En la segunda unidad ya veremos el movimiento en el plano. Esta primera unidad solo corresponde a movimiento en una sola dirección. Kiara, ¿me quieres indicar algo? Sí, mister, Hillary me está diciendo que tiene un problema con su computadora y que por eso va a llegar un poco tarde. Ok, recuerden que le pueden indicar que la clase durante el día ya va a estar en plataforma. Lo que debe hacer ella en caso de no poder conectarse o que les pueda suceder a cualquiera de ustedes es inmediatamente hacer llegar el justificativo a coordinación académica por el tema de la asistencia, ¿verdad? ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Listo, entonces les voy a compartir el contenido que tengo preparado para el día de hoy y en el cual ustedes me van a ayudar un poquito con una lectura. Todo lo que les voy a mostrar está en plataforma y asimismo yo les compartiré el contenido que tengo, como les indicaba, ¿no? El tema de la asistencia, escriben la palabra presente en el chat, y los que deseen que les comparte el contenido, me escriben el correo de Gmail ahí en el correspondiente chat. ¿Ok? Comenzamos. ¿Ok? Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Estamos hablando de el movimiento de los cuerpos. Como les indicaba, la unidad 1 corresponde al movimiento en una sola dirección. El contenido que ustedes están visualizando lo tienen disponible en plataforma. Asimismo, yo trabajaré un contenido adicional para complementar la clase. ¿Okay? Entonces, como les indico, primero vamos a hablar un poquito del movimiento de los cuerpos. Quiero que estén atentos porque al final de la lectura hay unas preguntas. Me gustaría que me ayude Kiara con la lectura inicial, por favor. El movimiento de los cuerpos. Déjenme mover esto un ratito a ver. Los cuerpos, ya sean animados o inanimados, pueden estar en reposo o realizando algún tipo de movimiento. Para entender el movimiento de un cuerpo, existen muchos elementos a considerar. Ok, Kiara, te interrumpo un momento. Si ustedes observan la imagen, ¿verdad? Tenemos una flor, tenemos una abejita aquí, ¿verdad? Y tenemos varias magnitudes o conceptos físicos que ustedes deben empezar a interpretar, ¿ok? Hago énfasis aquí, tengo una posición inicial, ¿ok? Vayan familiarizándose con los términos. Tengo una posición inicial, final, perdón. La posición inicial corresponde de donde parte la abejita. Si se dan cuenta, aquí yo estoy con una línea segmentada, haciendo referencia a una trayectoria que la abejita toma para llegar a la flor, y también hablo de un desplazamiento. Poco a poco vamos a ir viendo qué son estos conceptos, ¿ok? El material que yo les voy a compartir más luego de la clase del día de hoy, recuerden que parte de las indicaciones que se les dio es el portafolio del estudiante. Entonces, ustedes van a trabajar un cuaderno digital. ¿Qué herramientas pueden utilizar para ir creando su cuaderno digital? Yo les sugiero que utilicen Blogger. Si ustedes conocen alguna otra herramienta,
con la que ya están familiarizados, no tengo inconveniente, se lo dejo a su criterio. Yo después publicaré la fecha de revisión de dicho contenido, ¿ok? Entonces ustedes deben irlo trabajando poco a poco. Esta es la clase inicial del programa de primero bachillerato. Yo les voy a compartir el contenido, lo tienen disponible en plataforma también, y con este contenido ustedes irán creando su portafolio del estudiante. Es muy importante que lleven apuntes por el tema de que a veces los docentes también exponemos cierto contenido que no está considerado ahí en lo que ustedes tienen disponible. ¿Okay? Entonces, continuamos. Génesis, ¿me ayudas por favor? Siguiente párrafo. Si bien al observar un cuerpo resulta fácil distinguir si está en movimiento, no resulta fácil comprender los conceptos relacionados con ese hecho. Para comenzar, podemos preguntar, ¿cuándo se halla en movimiento un cuerpo? Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición, pero entonces el movimiento es relativo, dependiendo del punto de referencia. Ok, Leonela, ¿me ayudas? Por ejemplo, dos pasajeros de un avión que viajan sentados uno del lado del otro están quietos uno con respecto al otro. Sin embargo, se mueven con respecto a las personas o las ciudades por encima de las que vuela el avión. Por lo tanto, al tratarse del movimiento, debe considerarse siempre un punto de referencia. Ok, gracias. Helen, ¿me ayudas? Habilita el micrófono, Helen. Otros términos relacionados con el movimiento que suelen confundirse con son la trayectoria y el desplazamiento. La trayectoria es el camino que recorre el móvil, todo cuerpo en movimiento, desde un punto de salida hasta el punto de llegada, mientras que desplazamiento es una línea recta que se traza desde donde salió el móvil hasta el punto de llegada, como la trayectoria puede realizarse describiendo rectas y curvas. Ok, hacemos una pausa ahí. Hasta ahí, si se dan cuenta, hemos hablado de un sistema de referencia, hemos hablado de una trayectoria y un desplazamiento. Entonces vamos aclarando estos conceptos, por favor. Trayectoria, como lo acaban de escuchar de parte de los compañeros, ¿sí? Es esta línea segmentada o la línea que describe el movimiento que realiza el cuerpo, ¿ok? Mientras que desplazamiento es una cantidad vectorial, ya vamos a ver qué es una cantidad vectorial, mientras que el desplazamiento es una magnitud física que simplemente relaciona o une la posición inicial con la posición final del objeto que estamos haciendo referencia. ¿Ok? Distingamos esos conceptos. Trayectoria, la línea que describe el movimiento del cuerpo, mientras que el desplazamiento es la línea recta que se traza desde la posición inicial hacia la posición final. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Continuamos. Vanessa, ¿me ayudas con la siguiente parte? Cuando un cuerpo... Cuando un cuerpo se mueve, recorre una distancia determinada. La distancia es la longitud recorrida por el móvil. Es una magnitud escalar. Por ejemplo, el auto recorrió 120 kilómetros, el atleta corrió 1500 metros. Ok, gracias, Vanessa. Aquí tenemos otro concepto físico, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de trayectoria, desplazamiento y distancia. ¿Ok? Vamos a ver la diferenciación entre ellos. Recuerden, trayectoria, la línea que describe el movimiento. Simplemente es la línea que describe el movimiento del cuerpo. Distancia, como lo acaba de leer la compañera, distancia ya es la longitud de dicha trayectoria. Es la medida de la trayectoria del objeto. Mientras que desplazamiento es una línea recta que simplemente une el punto inicial con el punto final. Entonces, por favor, ahí necesito que ustedes tengan claro esos tres conceptos. Trayectoria, distancia y desplazamiento. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Tiffany, ¿me ayuda, por favor? Si comparamos. Si comparamos el movimiento de una carretera con el de un automóvil, la principal diferencia estará en la velocidad de ambos móviles. Decimos que el auto se mueve a mayor velocidad que la carretera,
La velocidad es la distancia que recorre el móvil en un tiempo determinado. Las unidades usadas para expresar la longitud es el metro y el tiempo en el segundo. Ok, aquí tenemos un nuevo concepto físico que hace referencia a velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Sí? Es la relación entre la distancia y el tiempo. En otras palabras, es el cambio de posición con respecto al tiempo. Recuerden las unidades, ¿verdad? En el sistema internacional, todo lo que tiene que ver con longitud, en este caso si hablamos de posición, distancia, desplazamiento, todas ellas se miden en metros. El tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, si yo hablo de una relación entre distancia y tiempo, relación, me refiero a una división, ¿verdad? Si yo hago esta relación entre distancia y tiempo, ¿en qué unidades va a quedar la velocidad? Yo tengo en el numerador distancia, que sería metros, y en el Metros sobre denominador voy a segundos. tener tiempo, ¿verdad? En segundos, por lo tanto, las unidades de velocidad va a ser metros sobre segundos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, para terminar, por favor, Justin, ¿me ayuda, por favor? La última parte de la lectura. Justin Castillo. Pero sabemos. Buenos días, Buenos días, buenos días. Pero sabemos que la velocidad de un móvil puede variar. La aceleración es la variación en la velocidad del cuerpo. Si la aceleración es positiva, el móvil aumentará su velocidad. Si la aceleración es negativa, el mismo disminuirá su velocidad. Ok, entonces aquí tenemos otro concepto que es parte de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a diferenciar conceptos físicos sobre el tema del movimiento. Entonces, Iker, ¿me querías indicar algo, por favor? No olviden la cámara, veo al compañero Julio, a la compañera Ariana, Iker sin sus cámaras habilitadas, todo descalificado, esta es parte de la asistencia, aparte de que ustedes escriban la palabra presente en el chat. Ariana, ¿me indicas? ¿Tienes algún inconveniente con cámara? Mister, sí es necesario ahorita escribir ya presente en el chat. O sea, ya entra hace rato, pero sí tenemos que escribirlo. ¿Qué cosa? Disculpa. Sí, Sí, la palabra presente para llevar la asistencia del ok. día. Ajá. Ariana, ¿tienes algún inconveniente con cámara? Ariana Balseca, Julio Estrella. Eh, eh, continuamos. Entonces, como les indicaba, ¿no? Para reforzar estos pequeños conceptos que hemos visto hasta el momento, tenemos acá. Estas actividades están disponibles en su plataforma. ¿Okay? Ya les hago la pregunta. Tenemos lo siguiente. El cambio de posición con respecto a un punto de referencia se considera, ¿quién recuerda? El cambio de posición con respecto a un punto de referencia se considera Movimiento. Trayectoria. movimiento, Trayectoria. correcto. Movimiento, correcto. ¿Ok? No identifiqué quién me ayudó con la respuesta. Si alguien se equivocó, no hay problema, recién estamos aprendiendo estos conceptos. Recuerden, al inicio hablamos de que el movimiento es un cambio de posición, ¿verdad? Suena lógico, ¿no? Es un cambio de posición y hacemos, ¿en base a qué? A un sistema de referencia. Para recordar, trayectoria, recuerden, simplemente es la línea que describe el movimiento, ¿ok? Trayectoria es la línea que describe el movimiento. No, mister, este era desplazamiento. ¿Perdón? Desplazamiento era la línea. No, desplazamiento es la línea recta, o en este caso vector, todavía no tienen claro el concepto de vector, es el vector que une la posición inicial con la final. Eso es desplazamiento, ¿ok? Trayectoria es la línea imaginaria, por decirlo así, línea imaginaria, la que yo hice de forma segmentada en la lectura, ¿sí? Es esta línea imaginaria que describe el movimiento del objeto, ¿ok? Sí, es que usted había hecho recta, por eso. Correcto. El desplazamiento es la línea recta. Si lo ves aquí en el dibujo, ¿sí? El desplazamiento es la línea recta. ¿Qué une qué? Posición inicial con la posición final. En el desplazamiento yo solo me fijo en la posición inicial y en la posición final, ¿ok? Trayectoria, pueden haber varias. Por ejemplo, si yo quiero llegar a Salinas, supongamos, si yo quiero llegar a Salinas, tengo claro que de Guayaquil directo a Salinas, supongamos tengo 140 kilómetros. Ese es mi desplazamiento, ¿verdad? Yo tengo punto inicial Guayaquil, punto final
Salinas. Entonces, si yo solamente hago referencia a eso, mi desplazamiento va a ser de 140. Pero yo para llegar a Salinas, supongamos, puedo hacer varias trayectorias. Por ejemplo, voy primero por Manabí, voy primero para Manta y de ahí cojo ruta del Espóndilo para llegar a Salinas. Entonces, ahí estoy tomando una trayectoria diferente, ¿verdad? Y en ese caso, distancia es la medida de esa trayectoria. Entonces yo para calcular distancia, ahí yo tendría que ver cuánto hay desde Guayaquil hasta Manta y luego sumarle desde Manta hasta Salinas. ¿Me explico hasta ahí? ¿Ok? Entonces si mi ejemplo es de Guayaquil a Salinas, mi punto inicial sería Guayaquil, mi punto final sería Salinas. Yo conozco que hay 140 kilómetros. Ese sería mi desplazamiento, porque solo estoy tomando en cuenta punto inicial y punto final. Pero yo puedo hacer varias trayectorias, ¿no? Como le indiqué, ¿no? Puedo ir primero por Manta y de Manta puedo ir a Salinas. Entonces ahí ya estoy haciendo una trayectoria diferente, donde la distancia, por favor, es la longitud o la medida de esa trayectoria que yo realice. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces ahí? Velocidad, recuerden, es el cambio de posición con respecto al tiempo. Siempre enfoquémonos en las unidades, ¿no? Yo tengo que tener en mi numerador una longitud, una posición, un desplazamiento, una instancia, porque es metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener en mi numerador una magnitud física de tipo longitud, ¿verdad? Y en el denominador siempre va a estar el tiempo. Por lo tanto, en base a la ecuación o en base a la unidad de la velocidad, se puede decir que es el cambio de posición con respecto al tiempo. También hablamos en la lectura de lo que era la aceleración, ¿ok? Miren la relación que tiene, ¿verdad? En cambio, la aceleración, ¿qué es la aceleración? Es la variación de ¿qué? De la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Obviamente, como lo estaba leyendo la compañera, si el carro aumenta de velocidad, se dice que el carro está acelerando, ¿verdad? Por lo tanto, la aceleración es positiva. Si el carro empieza a disminuir la velocidad, uno dice que el objeto se está desacelerando, ¿verdad? Por lo tanto, en esa situación, la aceleración es negativa. Cuando el carro está totalmente detenido, ¿sí? Se habla de que la aceleración es cero. ¿Ok? Estamos claros hasta ahí. Entonces, la siguiente pregunta que está en esta parte, aquí me indican, miren, la línea recta que une el punto de partida con el punto de llegada se conoce como Desplazamiento. desplazamiento. Ok, ahora sí, ya creo que lo tenemos un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, actividades como esas están disponibles en su plataforma para que practiquen, para que luego apliquen la pequeña evaluación que yo les voy a dejar disponible en plataforma. La voy a dejar habilitada la evaluación hasta el día domingo, ¿sí? Para que en el momento que puedan tener un acceso más rápido hasta que se solucione el tema de la migración, lo puedan hacer con calma, ¿ok? No piensen que la evaluación ya es hoy día y hoy día mismo termina, ¿no? Voy a dejar un tiempo prudencial para que una vez que ustedes revisen el contenido o incluso vuelvan a escuchar la clase, ahí recién hacen la evaluación. Esta evaluación ya es calificada y es netamente conceptual en base a esta, ¿ok? Listo, entonces vamos a ver unas pequeñas definiciones que también necesitamos conocer. Entonces ya habíamos visto, ¿no? El movimiento, para que quede claro, cambio de posición a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero con respecto a un sistema de referencia. ¿Ok? Eso es movimiento. El cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Aquí vamos a ver un poquito de los conceptos que necesitamos aprender. Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usado por un observador para poder medir la posición y las otras magnitudes físicas de un sistema. ¿Ok? También podemos tener conceptos como un cuerpo puntual. Esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos trabajando las leyes de la dinámica. Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño y que puede tener movimiento. En ciertas palabras, es un objeto que nosotros utilizamos para el análisis del movimiento. ¿Ok? Y los conceptos que vimos en la lectura, ¿verdad? Trayectoria, simplemente es el camino o línea imaginaria que me indica el recorrido que hizo un móvil. ¿Ok? Esto no tiene un valor numérico, simplemente es una línea de descripción del movimiento. ¿Estamos claros ahí?
Distancia y desplazamiento ya tienen un valor, ya son una medida. La distancia es la medida de la trayectoria realizada. La distancia es la medida de la trayectoria realizada, mientras que el desplazamiento, como les indicaba, hablo de una línea recta porque parte de eso es el concepto de un vector que veremos más adelante. El desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿ok? Que define la posición de un punto en base a ¿qué? A la posición inicial y a su posición final, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí entonces con esos conceptos? Recuerden el concepto de velocidad y de aceleración. Entonces, para aclarar un poco más estos conceptos, les voy a indicar lo siguiente. Yo quiero preguntarles, en base al análisis, quiero que hagan un análisis. ¿Habrá un momento en que la distancia y el desplazamiento sean el mismo valor? Recuerden que ya distancia y desplazamiento es un valor numérico. Pensemos un poquito, analicemos un poquito. Se puede dar la situación de que el valor de distancia sea igual al de desplazamiento. ¿En qué momento puede suceder eso? A ver si alguien me puede ayudar. Pensemos un poquito, ¿en qué momento puede pasar eso? No. Recuerden, a mí me gusta llevar las clases no de forma mecánica, me gusta también que el estudiante de cierto modo aprenda a razonar un poco, ¿sí? No nos volvamos de cierto modo mecánicos. ¿A qué me refiero? Que simplemente, ok, el mister me da un tema, me da la ecuación y siempre aplico la ecuación, y si ya le pongo un tema posterior, por decirlo así, o con una cierta variante, ya ahí ya el estudiante ya no es capaz de hacerlo porque dice, eso no lo vi en clase. Ok, entonces tratemos de razonar un poco, volvámonos analíticos, no mecánicos, que simplemente aplico la ecuación y listo, ya. Eso no ayuda mucho en las materias numéricas, ¿ok? También se pide un poco la parte del razonamiento. Entonces, si queremos verlo así, ¿en qué momento la distancia puede llegar a ser igual al desplazamiento? ¿Sí? Si el cuerpo describe una línea totalmente recta, ahí va a suceder esto. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Este es mi objeto puntual. Yo voy a tratar de hacer una línea totalmente recta, ¿ok? ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que es distancia, aquí lo está reflejando con la letra S, lo vamos a ver con la letra D o incluso con la variable X, lo que es distancia o desplazamiento. Acá hace referencia en rojo, lo que es ya el desplazamiento. Como es una cantidad vectorial, un vector, ya lo vamos a ver más adelante, un vector tiene magnitud, o sea, un valor, y también tiene una dirección o un ángulo, ¿ok? Entonces lo que está en rojo corresponde al desplazamiento, y lo que ustedes están viendo aquí en azul es simplemente la distancia. Entonces, distancia, como es un valor escalar, solo me dan una magnitud, ¿ok? Aquí yo hice un ejemplo donde la distancia es igual al desplazamiento. ¿Dónde puede ocurrir esto? Cuando el movimiento del cuerpo es totalmente en línea recta. Siguiente pregunta de análisis. A ver, ¿puede darse el caso que el desplazamiento sea cero? ¿Cuándo puede suceder eso? ¿Cuándo el desplazamiento puede darme cero? Pensemos un poco. Cuando no se mueve el Cuando está objeto. en movimiento. Ok, sí, de cierto modo es válido, pero en el caso de que haya movimiento, ¿en qué momento también el desplazamiento puede ser cero? Es válida la respuesta, pero supongamos que hay movimiento. ¿En qué otra situación se puede dar que el desplazamiento sea cero? Recordemos un poquito el concepto de desplazamiento, ¿no? ¿En qué se basa el desplazamiento? Ok, te escucho. ¿Quién está indicando? En el caso en que se esté trasladando en un vehículo, no se estaría moviendo, pero a la vez también no se estaría moviendo él, pero estaría también moviéndose a otro lugar, sin tener que usar ningún movimiento. Ya, ok, Eduardo, es buena tu acotación. Eso es un tema físico que veremos más adelante, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de referencia, ¿ok? Él hace referencia a que si yo voy a un vehículo, solo el vehículo, nosotros tenemos la percepción de que el vehículo se está moviendo y nosotros vamos de manera en estado de reposo, ¿verdad? Eso quieres hacer referencia. ¿Ok? Eso es un tema físico que lo expondremos un poco más adelante. En base al concepto de desplazamiento, recuerden que el desplazamiento toma en cuenta la posición inicial con la posición final. Entonces, si mi objeto
regresa a la posición inicial, mi desplazamiento va a ser 0. Voy a tratar de hacer que este objeto regrese a la posición de donde partió, ¿ok? Vamos a tratar de hacer que sea el 0, ¿ok? Si lo ven ahí. Recuerden, en la lectura decía claramente, ¿no? La trayectoria puede ser lineal o puede ser curva, ¿no? También fue parte de la lectura. Observen aquí cómo me da los valores, ¿no? Recuerden, lo que está de azul es la distancia, lo que está de rojo es el desplazamiento. Por lo tanto, yo sí voy a tener un valor de distancia diferente a 0 porque es la medida de esta trayectoria, pero en cambio, como el desplazamiento solo hace referencia al punto inicial y punto final, si yo regreso al mismo punto, eso me va a dar un desplazamiento de 0. ¿Ok? ¿Está claro ahí esa parte? Ok, entonces recordemos, hemos visto trayectoria, distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración de forma conceptual. ¿Estamos claros, por favor? Aquí he tratado de, utilizando este simulador, tratar de despejar esos conceptos en su plataforma, en la parte del contenido. No sé si alguien ya lo revisó, está disponible desde el 8. Si alguien lo revisó, hay un video muy bueno de la explicación de estos 3 conceptos. Es una animación, ¿ok? Para que lo visualicen. Recuerden, primero revisen contenido, revisen la clase, para que luego puedan aplicar el test que yo les habilitaré durante el día. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, nos quedan 4 minutos. Vamos a ver un par de conceptos más y en la siguiente parte vemos los ejercicios con respecto al tema. En lo que tiene que ver con conceptos, ya les comparto. Por favor, recuerden hacer las preguntas. Como les indico, durante el día se habilitará la evaluación de la clase para, de cierto modo, garantizarme de que están atentos a clases. Por ejemplo, Intriago no lo veo. El compañero Julio Estrella no, tampoco lo visualizo. No sé si tiene problemas con cámara. La compañera Ariana es parte de las indicaciones para las clases virtuales. Es parte de su evaluación. El tema de la cámara es muy importante. La siguiente semana incluso les aplicaré un pequeño diagnóstico donde yo les daré la dirección de una herramienta. Ustedes entran con un código y van a hacer la prueba. Necesitan para ese día tener una hoja, una calculadora para que puedan de cierto modo trabajar, y yo necesito visualizarlos durante toda la prueba. Así vamos a trabajar el tema de lecciones. Entonces ustedes deben tener activas sus cámaras. El tema, ok, Iker, el tema, estamos viendo la unidad 1. La unidad 1 se llama movimiento en una sola dirección, ¿ok? Y el tema del día de hoy es el movimiento. Estamos revisando conceptos físicos que surgen a partir de este tema, ¿ok? Entonces, en este momento les voy a presentar una diapositiva más antes de que se cierre esta primera parte. Recuerden, se conectan a partir de las 8 para habilitar la segunda parte de la clase. No olviden escribir la palabra presente en el chat para la asistencia a los compañeros que no lo hayan realizado. Ahí me llega la hora incluso. Recuerden el tema de puntualidad también, por favor. Ok. Para cerrar esta primera parte de la clase. Mister, perdón, Okay, no que lo interrumpo, pero yo llegué temprano, pero no había escuchado esa parte del presente y lo puse tarde. Ok, no hay problema. Estos primeros días, ok, a ver, atiendan por favor. Estos primeros días se los voy a estar recordando, ok. Pero para ya evitar repetir esta situación, ya tómenlo como costumbre. Una vez que ustedes ingresan a la clase, escribir directamente la palabra presente sin que yo se los vaya indicando, ¿no? Puede darse la situación que se olviden, pero algún compañero escribirá y ahí se darán cuenta de que deben tener esa parte ahí presente, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerden tener como costumbre escribir la palabrita presente para la asistencia y para cualquier pregunta o duda que tengan. Ok, entonces para cerrar la primera parte de la clase, quiero diferenciar algo. Cuando hablamos de magnitudes físicas tenemos dos tipos, escalares y vectoriales. ¿Ok? Escalares y vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Simplemente es aquella que se caracteriza por darme el valor de una magnitud.
solamente tengo el valor de magnitud, ¿ok? Por ejemplo, el tiempo, yo solamente digo, qué sé yo, me demoré 1 hora, mi peso es 60 libras, qué sé yo, ¿ok? Mientras que una magnitud vectorial, en cambio, tiene estos 3 elementos. Me tiene que dar el valor de la magnitud, ¿sí? El valor de la medida, la dirección, que es un ángulo, y un sentido. Al decir sentido, puedo decir al norte, sur, este, oeste, a la izquierda, a la derecha, a eso me refiero con sentido, ¿ok? Entonces, en la segunda parte de la clase retomamos estos conceptos. No olviden, a partir de las 8 yo vuelvo a habilitar la reunión, ¿ok? Por favor, tengan un cuaderno y una calculadora para la segunda parte de la clase. Retomamos donde nos habíamos quedado. Ya les comparto la presentación. Estamos viendo magnitudes escalares y vectoriales, ¿verdad? Listo, aquí ya todos están visualizando, ¿verdad? Ok, retomamos. Una magnitud escalar, como les indicaba, simplemente se caracteriza por tener un dato de magnitud. Si queremos utilizar Profe, Dime, profe, mande. Julio dice que tiene problemas con la cámara. Ok, en ese caso simplemente ya le voy a hacer preguntas para verificar igual que él esté presente en la clase. Ok, a ver, entonces atiendan por favor. Magnitudes escalares se caracterizan solo por necesitar de un valor de magnitud. ¿A qué me refiero con magnitud? Una medida, ¿no? Entonces, si usamos el ejemplo de distancia y desplazamiento que vimos anteriormente, aquí yo tengo una cantidad escalar. La distancia es escalar. Simplemente doy un valor de magnitud. El desplazamiento del ejemplo que usamos, ¿ok? En cambio, yo tengo una magnitud, una dirección y un sentido. Esto se conoce como vectores. Es parte de la unidad 2 del programa de primero bachillerato. ¿Okay? Más adelante vamos a ver ya con mayor detalle el tema de los vectores. Entonces aquí está el ejemplo, ¿no? Del desplazamiento que hicimos el ejercicio. El desplazamiento que estuvimos trabajando el ejercicio. Aquí tenemos... aquí está el valor de la magnitud, ¿ok? Tenemos la dirección, que es un ángulo, y el sentido, como les indico, ¿no? Dependiendo del ejemplo que he usado, puedo decir que es hacia la izquierda, hacia la derecha, o incluso utilizar los puntos cardinales, ¿no? Es decir, que es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, arriba o abajo. A eso me refiero con un sentido. ¿Okay? Este tema lo vamos a ampliar un poco más cuando ya estemos en la unidad 2 del programa de primero bachillerato. ¿Ok? Deben diferenciar cantidades escalares versus las vectoriales. Escalares, masa, tiempo, la temperatura, distancia, longitud, área, volumen. Todas esas son escalares. Simplemente doy un valor de magnitud y listo. Mientras que vectores, que son con lo que vamos a trabajar el año, tendremos desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Todas ellas son magnitudes vectoriales. ¿Ok? Continuamos. Entonces, de lo que estamos trabajando, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Trayectoria, distancia y desplazamiento, para que lo vean, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo del punto A al punto B, el desplazamiento siempre es la línea recta que une el inicio con el punto final, ¿no? Este es desplazamiento. Trayectorias puedo tener varias, ¿ok? Así mismo acá, ¿no? Mi desplazamiento es punto inicial unido a punto final. Trayectoria, por ejemplo, aquí he hecho una trayectoria curvilínea, y la distancia es la medida, cuánto es el valor de esa trayectoria. ¿Ok? Entonces ya debemos tener claros esos 3 conceptos, por favor. Recuerden, este contenido se los puedo compartir, simplemente en el chat dejen el correo o ya más tarde se los comparto en el grupo. Ok, estos son 2 conceptos nuevos, por favor, verifiquen. Se trata de rapidez y velocidad. ¿Ok? Rapidez y velocidad. La rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Si lo vemos mediante el tema ecuación, siempre vamos a tener distancia o desplazamiento con respecto al tiempo. En el caso de que hablemos de escalar, tenemos que usar la magnitud escalar distancia. Distancia sobre tiempo. Si me piden allá rapidez, lo que hago es dividir el valor de distancia para el valor de tiempo. Si me piden hallar velocidad,
como hablamos de una magnitud vectorial, entonces me tocaría dividir el desplazamiento para el tiempo. ¿Ok? Si se dan cuenta, rapidez no toma en cuenta la dirección porque es escalar. En velocidad sí debo tomar en cuenta la dirección por los elementos de las cantidades vectoriales. Entonces, para tenerlo claro, rapidez y velocidad, ambas, su unidad es el metro sobre el segundo. ¿Ok? Lo que lo diferencia es que si a mí me piden la rapidez, solamente indico el valor de la magnitud de la rapidez. ¿Ok? Mientras que si es velocidad, debo decir la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este vehículo, si me piden la rapidez del vehículo, yo solamente digo 10 metros sobre segundos, por ejemplo. 10 metros sobre segundos, nada más. Eso corresponde a rapidez. Si me dicen la velocidad, supongamos que el movimiento es aquí como lo están viendo hacia la derecha, yo puedo decir que la velocidad del vehículo es 10 metros sobre segundos a 0 grados y moviéndose con un sentido hacia la derecha. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Si es rapidez, solamente es el valor de la magnitud. Si ya es velocidad, tengo que dar magnitud, la dirección, que en este caso sería 0 grados, si se está moviendo solo hacia la derecha, 0 grados, y el sentido sería hacia la derecha. Ok, estamos claros ahí. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Para no ir muy rápido, ¿estamos claros hasta ahí? Yo, profe, Dime. ¿y qué tiene que ver la dirección? O sea, ¿la dirección sí va a importar Ok, o no? ¿Y por qué importa? Ok, mira, como te indico, el tema dirección hace referencia al ángulo de inclinación con respecto al eje X. Este es un concepto de vectores. Por el momento puede ser de cierto modo confuso, pero en la unidad 2 ya veremos la parte de vectores, donde ya van a conocer un poco más en detalle qué es esto de magnitud, qué es esto de dirección y qué es esto de sentido. ¿Ok? En este momento quizás se torne confuso esta palabra dirección y no lo enfoquen como un ángulo, sino como hacia dónde me dirijo, ¿verdad? ¿Okay? Pero esto en realidad, la dirección es el ángulo con respecto, el ángulo de inclinación de mi vector con respecto al eje, al eje X. ¿Ok? Lo vamos a ver en detalle en la segunda unidad. Es buena la pregunta. Tranquilo, en la segunda unidad lograré despejar esa duda. Ok, entonces veamos el siguiente ejemplo. Miren, si se dan cuenta, tengo una pelota rueda hacia la derecha, siguiendo una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. ¿Ok? Me pide calcular la velocidad y la rapidez. Recuerden, para hallar estas magnitudes, velocidad y rapidez, lo que debo hacer siempre es la división de la distancia o desplazamiento para el tiempo. ¿Ok? Como se mueve en línea, en una trayectoria en línea recta, la distancia y el desplazamiento es el mismo, ¿no? Ya lo vimos en la primera parte de la clase, ¿no? Como dice que va en línea recta, tanto este valor de distancia también correspondería al desplazamiento. Entonces, si me piden hallar rapidez y velocidad, la ecuación siempre es relacionar la distancia dividiéndola para el tiempo. ¿Qué diferencia a la velocidad y la rapidez? En la rapidez yo solamente doy el valor de la magnitud, ¿verdad? Mientras que en velocidad yo doy el valor de la magnitud y en este caso hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Se entiende la diferencia, por favor? Rapidez y velocidad se relaciona la distancia o el desplazamiento dividido para el tiempo. ¿Qué los diferencia? En la rapidez yo solamente doy el valor de la magnitud, mientras que en la velocidad yo tengo que dar magnitud, dirección y en este caso el sentido. ¿Estamos claros o no, por favor, para poder avanzar? ¿Estamos claros o no hasta ahí en la diferencia entre rapidez y Mister, ¿podría velocidad? repetir otra vez, por favor? Ok, recuerden, Gracias. vimos que existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. La distancia y la rapidez son escalares, o sea, solo doy una magnitud. Mientras que el desplazamiento y la velocidad, que es lo que estamos viendo en este momento, son cantidades vectoriales. ¿Qué significa? Que yo debo dar magnitud, la dirección y un sentido.
Entonces les estoy aquí exponiendo un ejemplo de rapidez y velocidad para que se entienda en qué se diferencia. Como repito, ¿no? Para hallar rapidez o velocidad siempre es la relación entre distancia con respecto al tiempo. Al decir relación, hablo de una división. Dividir el valor de distancia o desplazamiento para el tiempo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es el mismo proceso, tanto para rapidez como velocidad, pero ¿qué lo diferencia? Que si me piden rapidez, yo simplemente doy el valor de la magnitud, porque es una cantidad escalar. Mientras que si me piden velocidad, por ser una cantidad vectorial, debo dar la magnitud, la dirección, que es el ángulo, y el sentido. En el ejercicio me indica claramente que el movimiento es hacia la derecha, entonces eso me sirve para complementar mi respuesta de la velocidad. Va a tener 2 metros sobre segundos dirigiéndose hacia la derecha. ¿Ok? ¿Se nota la diferencia entre estos dos conceptos físicos? ¿Sí? Ahora sí. ¿Ok? Debemos tener claro la parte de que existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ok, continúo. Si nadie más tiene preguntas, este contenido se los voy a compartir más tardecito, por favor, para que lo vuelvan a revisar en el caso que les quede alguna duda. ¿Preguntas? No. Continúo entonces. La velocidad... Mister. Ok, ¿qué me está indicando? La clase anterior, la página que usted nos está haciendo leer con este aquí las va a subir a la plataforma. Ok, sí, ya ustedes ya tienen habilitado el contenido de la clase y esto lo hago para complementarla y asimismo por si no tienen acceso aún a la plataforma mientras se está migrando, igual tengan el contenido para que puedan seguir realizando sus actividades. Ok, como les indiqué, ¿no? Les voy a compartir a través del grupo y los que deseen dejen en el chat su correo de Gmail para compartirles directo el correo. Okay. Listo. Veamos algo. Como hablamos de velocidad, la velocidad, como les indicaba por el concepto, es el cambio de posición. Este signo se conoce como delta, este símbolo se conoce como delta y significa variación. ¿Qué quiere decir esta variación? Que siempre va a ser la diferencia entre ¿qué? Entre un valor final y un valor inicial. ¿De qué depende? De la magnitud que yo tenga aquí. ¿Ok? Entonces, si me dicen que yo debo siempre relacionar el concepto con la ecuación. El concepto de velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. Entonces, es un delta X dividido para un delta T. ¿Qué es este delta? Simplemente es la resta del valor final menos el valor inicial de la magnitud a la que yo hago referencia. Si yo hablo de delta X, acá sería posición final menos posición inicial. Siempre es el valor final menos el valor inicial. Si yo tengo el delta T, sería tiempo final menos tiempo inicial. Todos estos valores que yo necesito para mi ecuación los debo identificar en el ejercicio. Por eso la recomendación es cuando yo les planteo un ejercicio, deben leerlo varias veces, sacar estos datos que necesito para mi ecuación y de ahí poder aplicarlos. Okay, déjenme verificar el chat si solamente es la asistencia. Ok, es el correo. Yo estoy teniendo problemas con cámara, Julio. Okay, listo. Okay. Ahí están los correos. Igual les voy a compartir a través del grupo, ¿no? Entonces, recuerden, velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Qué significa este delta o este cambio? Siempre va a ser un valor final menos un valor inicial. Si yo hablo delta X, sería posición final menos la posición inicial. Si yo hablo de un delta T, sería tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? La unidad de la velocidad, recuerden, en el sistema internacional es metros sobre segundos. Para que quede un poquito claro, vamos a ver un ejercicio de velocidad. Ok, sí están visualizando ahí, ¿verdad? Miremos el siguiente ejercicio. Me piden que calcule la velocidad de un móvil que ha realizado estos dos trayectos. En el trayecto 1, él está en la posición 40 metros, y llegó a ese trayecto a los 5 segundos.
De ahí se hizo nuevamente un movimiento para llegar al trayecto 2, llegó a la posición 80 metros y le tomó un tiempo de 9,9 segundos. ¿Está claro hasta ahí el problema? Sí, verifiquemos, aquí yo tengo sacado los datos, ¿no? Entonces, si me piden la velocidad, si me están pidiendo velocidad, ¿qué datos necesito yo identificar de mi problema? Los 4 datos que tengo aquí. Habrán ejercicios donde el tiempo ya se los dan directamente en un solo valor, pero para este caso sí tengo 2 tiempos diferentes. Habrá ejercicios donde les dice un objeto parte del reposo. Otro concepto muy importante, se habla de que parte del reposo, debemos tener claro que es de la posición 0 con una velocidad inicial de 0. ¿Ok? Ese concepto también, por favor, manejarlo, el tema del reposo. Habrá ejercicios donde les dice parte del reposo, entonces debo familiarizarme con que es un tiempo 0 segundos y la velocidad inicial es 0. Entonces, veamos aquí. Entonces, para mi ecuación, ¿yo qué necesito? Sacar la posición inicial. Este sería mi posición inicial, ¿verdad? Mi posición final sería los 80 metros. ¿Sí? ¿Cuál sería mi tiempo inicial? 5 segundos. ¿Cuál es mi tiempo final? 9,9 segundos. ¿Okay? Para realizar este trayecto, ahí están los datos. Recuerden siempre acostumbrarse a sacar los datos. ¿Okay? Tengo posición inicial 40, posición final 80, tiempo inicial 5, tiempo final 9,9 segundos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí para poder continuar? ¿Qué hago luego? Una vez que ya identifiqué los datos de mi ejercicio, como me piden velocidad, yo debo aprenderme la ecuación de velocidad, ¿no? Cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Qué es este cambio de posición? La posición final menos posición inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos a reemplazar estos datos y hallar con qué velocidad él hizo este movimiento. ¿Okay? Entonces vamos a reemplazar los datos. Me quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Posición final tiene un valor de 80 metros menos la posición inicial que corresponde a 40 metros. Todo esto dividido para la diferencia de los tiempos. ¿Cuánto es la diferencia de los tiempos? 9,9 segundos menos 5. Hacemos la resta en la parte del numerador. 80 menos 40 me va a dar 40 metros en el numerador. Hacemos la respectiva resta en el denominador. 9,9 menos 5 me va a dar 4,9 segundos. ¿Qué tengo que hacer luego? Hacer esta división. 40 dividido para 4,9. ¿Cuánto les da ese valor? Les debe dar esta respuesta. 8,16 metros sobre segundos. ¿Ok? Aquí quiero hacer una pausa para despejar dudas. Por favor, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Preguntas. Todo parte de la ecuación, ¿ok? Recuerden, velocidad, cambio de posición con respecto al tiempo. Al hablar de un cambio, hago referencia a la resta de un valor final menos un valor inicial. Y asimismo, si el tiempo también me dan 2 valores diferentes de tiempo, me tocaría hacer este delta. O directamente les va a decir que dicho trayecto lo hace en 15 segundos, por ejemplo. Entonces ya me dan directamente el valor del tiempo en la parte del denominador. No siempre en el tiempo nos tocará hacer este delta. Puede ser que haya un ejercicio donde directamente ya me dan este valor del tiempo y simplemente lo reemplazo. Más adelante seguiremos trabajando ejercicios para que quede de cierto modo claro esa parte. Preguntas, por favor, antes de avanzar al último tema de la parte de los ejercicios. ¿Estamos claros la parte conceptual ahí y esta parte de ejercicios? ¿Sí o no? Los veo algunos ahí asustados un poco. ¿No? Malena, ¿todo bien? ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? Tiffany, ¿está claro hasta ahí? Por favor, la recomendación que siempre les daré de aquí hasta que culminen su etapa de colegio, por favor. En problemas de física, incluso química o matemáticas, por así decirlo, acostúmbrense siempre a leer el ejercicio y luego extraer datos. Una vez que ustedes extraigan datos, también es importante que verifiquen las unidades. Si se dieron cuenta, aquí se están respetando las unidades en el sistema internacional. Me están dando la distancia en metros y el tiempo en segundos. Como están en el sistema internacional, yo directamente he aplicado la fórmula.
Si no están en las unidades, está implícito el tema de las conversiones. ¿Okay? En este caso no fue necesario hacer conversiones porque yo sí tengo en las unidades respectivas mis magnitudes. ¿Sí o no? ¿Estamos claros ahí? ¿Okay? Por favor, si tienen preguntas, háganlas. El que más pregunta es el que más aprende. No lo vean por el tema de que mi compañero después va a hacer un comentario y por eso no pregunta. Paul, no sé si tienes algún inconveniente con cámaras, necesito que tengas la cámara activada, por favor. Ok, continúo entonces. Para cerrar la parte del día de hoy, vamos a ver el último tema físico sobre el movimiento, que es la aceleración. ¿Okay? La aceleración. ¿Qué es la aceleración? Como lo indiqué, la aceleración es una magnitud vectorial. ¿Ok? Una magnitud vectorial. ¿Qué nos indica la aceleración? En cambio, la aceleración, miren el concepto, es el cambio de velocidad, el delta velocidad, dividido para la variación del tiempo. ¿Ok? Noten la diferencia, ¿no? Velocidad era el cambio de posición, la aceleración, en cambio, es el cambio de velocidad. ¿Ok? Sigue siendo lo mismo, ¿no? Si yo hablo de un delta V, significa que debo utilizar la velocidad final menos la velocidad inicial, y lo mismo con el tiempo, ¿no? Siempre va a ser valor final menos valor inicial. ¿Ok? Eso que quede claro. Siempre que tengan un delta, significa algo final menos algo inicial. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la aceleración, no? Lo que los compañeros leyeron al inicio, ¿no? Si el objeto, supongamos, enfoquémonos en un vehículo, ¿no? Si el vehículo empieza a aumentar de velocidad, voy a generar una aceleración, ¿no? Si el vehículo aumenta la velocidad, obviamente esa aceleración va a ser positiva. El vehículo aumenta la velocidad, va a ser positiva, ¿verdad? Si el vehículo se detiene, si el vehículo se detiene sería la parte de acá abajo. Si el vehículo se detiene totalmente, no habría aceleración. Y si el vehículo empieza a frenar o a detenerse, empieza a detenerse, o sea, a disminuir la velocidad, la aceleración va a ser negativa. En otras palabras, si aumenta la velocidad, el objeto se va a acelerar. Si el objeto empieza a disminuir la velocidad, se va a desacelerar y por lo tanto la aceleración me va a salir un valor negativo. ¿Okay? Si yo aplico esta ecuación, dependiendo de la situación, en algún momento me va a dar positivo. En el caso de que haya aumento de velocidad, la respuesta me va a salir positiva. Si en el ejercicio me indica que disminuyó la velocidad del objeto, mi respuesta me va a dar negativa. ¿Okay? Si aumento velocidad, aceleración positiva. Si disminuyo la velocidad, aceleración negativa. El objeto está totalmente en reposo, como es lógico, no va a haber aceleración. Vamos a ver el ejemplo que les tengo preparado. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Miren cómo me indica. Dice, un móvil se mueve con una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. A partir de un determinado momento, tiempo igual 0, comienza a acelerar y 15 segundos después su velocidad ahora es de 50 kilómetros. ¿Aumentó o disminuyó velocidad aquí? ¿Quién me lo indica? Aumentó. Aumentó, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos de manera analítica, ¿el valor de aceleración me va a salir positivo o negativo? Positivo. Positivo, correcto. Si se dan cuenta, inicialmente él llevaba una velocidad de 15 y después de 15 segundos, ahora lleva una velocidad de 50. Como hay un aumento de velocidad, este objeto está acelerándose. Por lo tanto, como es aumento de velocidad, por lógica, la aceleración me va a dar positiva. ¿Ok? ¿Cuándo me va a dar negativa? Un ejemplo que les digo. El vehículo viene con una velocidad de 30 metros sobre segundos y empieza a disminuir hasta detenerse. ¿Okay? Entonces, si yo hablo de que el vehículo se va a detener o disminuyó velocidad, al sacar datos y reemplazar en mi ecuación,
me debe dar un valor negativo de aceleración. ¿Ok? Preguntas, por favor. ¿Estamos claros, por favor? Hasta ahí. No quiero ir muy rápido, quiero que si tienen dudas me las hagan saber, o está claro ahí. Porque puede salir esa hipótesis, ¿verdad? O todo está totalmente claro, o simplemente no han entendido nada de esta parte. Puede darse esas dos situaciones, ¿no? Hay que ser sinceros. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Recuerden, velocidad, cambio de posición con respecto al tiempo. Aceleración, en cambio, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. No se preocupen, si es de retomar estos conceptos en la siguiente clase, lo haremos. No pienso ir a la carrera en el desarrollo del contenido. ¿Ok? Vamos a ver, nos quedan los últimos 10 minutos de esta segunda clase, vamos a ver el ejercicio para despejar el tema dudas. Ok, entonces como les indicaba, ¿no? Lo más importante del desarrollo de un ejercicio en física es que ustedes identifiquen los datos. ¿Quién me puede decir cuánto sería el valor final de la velocidad? ¿Cuánto sería el valor final de la velocidad? ¿Quién me lo indica? ¿Cuánto valdría velocidad final? ¿Mandé? 5. ¿Perdón? 35. 35. No. No, todavía no hagamos la variación, Vanessa. Simplemente identifiquemos primero todas las variables, ¿ok? ¿Cuánto valdría velocidad final? ¿Cuánto valdría la velocidad inicial? ¿Cuánto es el tiempo final? ¿Y cuánto es el tiempo inicial? ¿Ok? Velocidad final sería 50. Correcto, la velocidad final sería 50. Velocidad inicial, 15, correcto. ¿Cuánto sería el tiempo final? 15 segundos. 15 segundos. Y el tiempo inicial dice que es 0, ¿no? Partido de 0 segundos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les comparto en la parte izquierda, que son los datos, ¿no? Visualicemos, ¿no? Recuerden, el tema de las unidades me están dando en kilómetros hora. ¿Cuáles son las unidades en el Sistema Internacional de la Velocidad? Metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces, me toca hacer la conversión. Entonces, esos 15 kilómetros que son la velocidad inicial, al hacer la conversión, me da 4,17 metros sobre segundos. ¿Ok? La velocidad final, como le indicó la compañera, sería 50 kilómetros hora, y al hacer la conversión me va a dar 13,89 metros sobre segundos. El tiempo inicial, 0 segundos, y el tiempo final, 15. ¿Sí? ¿Estamos claros? Deben primero extraer datos, leer bien el problema y extraer los datos. ¿Ok? Y luego que ya extraje mis datos, debo verificar que estén las unidades respectivas. ¿Estamos claros hasta ahí? Luego, lo único que hago es reemplazar en mi ecuación. Mi ecuación claramente me indica la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces reemplazo y me va a quedar de la siguiente forma. ¿Ok? Obviamente, como lo indicó el compañero Freire, la aceleración, como está aumentando la velocidad, la aceleración me debe salir un valor positivo. Entonces, velocidad final, 13,89, menos velocidad inicial, 4,17, ya llevado a las unidades respectivas, dividido para el delta tiempo. ¿Cómo sería el delta tiempo? 15 segundos menos 0, ¿verdad? Resuelvo esta resta y finalmente divido para 15 y les debe dar 0,65. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Metro sobre segundo al cuadrado, por favor. Aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Pregunta, por favor. Hasta ahí es la parte de la clase del día de hoy. 417. Ok. Recuerda, Malena, en la tarea que les envié, ¿no? Era una tarea sobre conversiones. Si lo recuerdas, ¿no? Sí. Recuerda que en la semana de adaptación yo les compartí un tema que se llama Sistema Internacional de Unidades. ¿Okay? La velocidad siempre debes trabajarla en metros sobre segundos. Si tú te das cuenta en el ejercicio, los datos me los está dando en kilómetros hora. ¿Ok?
Si yo tengo kilómetros hora, me toca hacer la conversión a metros sobre segundo. Entonces, eso fue lo que yo hice. Transformé los 15 kilómetros hora a metros sobre segundo y me dio un valor de 4,17. Los 50 kilómetros hora, transformándolos a metros sobre segundo, me dio 13,89. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Profe, una pregunta, ¿cuál es la fórmula para transformar de kilómetros a metros sobre segundo? Ok, puedo dejar de compartir. Recuerden, yo les voy a dar este contenido para que lo revisen luego. Voy a dejar de compartir en su plataforma, si está la parte de cómo convertir, para recordarles brevemente, ¿ok? Déjenme dejar de compartir y verificar el contenido de plataforma. Ok, ya les comparto la pantalla. A ver, les comparto para que vean lo que les voy a mostrar en este momento es lo que ustedes tienen disponible en plataforma. Ok, miren, esto ustedes lo van a visualizar en su plataforma más tarde que tengan tiempo. Aquí les he mostrado cómo hacer el proceso para la conversión. Si se dan cuenta, aquí tengo un valor de kilómetros hora y obviamente si es velocidad necesito que ese valor esté en metros sobre segundo. ¿Cómo se hace el proceso de conversión? ¿Ok? Yo inicio planteando mi conversión, 13 kilómetros hora. Debo asegurarme siempre que la variable kilómetros que al inicio está en la parte superior de la fracción, la coloco en la parte inferior. ¿Para qué? Para poder luego simplificar unidades. Kilómetros, ¿con qué magnitud la puedo relacionar? Solamente con metros. Hora, lo tengo inicialmente en la parte del denominador. Para poderlo simplificar, lo llevo al numerador de mi nueva fracción. ¿Con quién lo puedo relacionar? Si ustedes no saben la conversión directa de horas a segundos, les tocará hacer el paso primero de horas a minutos y luego agregar la de minutos a segundos. O simplemente deben saber que una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces yo puedo poner directamente aquí una hora y aquí 3.600 segundos. Ok, lo explico nuevamente. Mi valor de velocidad es 13 kilómetros hora. Para poder eliminar la magnitud kilómetros, la coloco en la parte de abajo de mi nueva fracción por la que voy a multiplicar y la puedo relacionar con metros. De ahí que digo, entre kilómetros y metros, ¿cuál es mayor? El kilómetro. Entonces aquí pongo la unidad y digo, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000 metros. ¿Ok? Luego voy con horas. Como hora está en el denominador, lo coloco en el numerador. ¿Con quién lo puedo relacionar? En este caso lo está relacionando primero con minutos. Entonces digo, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Y luego, como necesito llegar a segundos, me faltaría hacer una conversión más. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Siempre fijándome que la magnitud que necesito simplificar, una está en el numerador y luego está en el denominador. Si se dan cuenta, aquí horas lo tengo en el numerador, lo puedo simplificar acá. Minutos en esta fracción me quedó en la parte del denominador, por lo tanto en mi siguiente fracción debe estar en el numerador. Este es el proceso que ustedes deben hacer para transformar de kilómetros hora a metros sobre segundo. ¿Qué hago finalmente? Multiplico todo lo que esté en el numerador, multiplico todo lo que yo tengo en el numerador, sería 13 por 1000 por 1 y por 1, y ese valor lo divido para todo lo que yo tenga en el denominador. En el denominador me va a quedar la multiplicación de 60 por 60. Entonces va a ser 13.000 dividido para 3.600. ¿Ok? Y eso me da esta respuesta. Por favor, esto está en su plataforma, este contenido está en su plataforma, el proceso de cómo hacer conversiones. Necesito que lo revisen y en caso que si persista la duda, en la siguiente clase volveremos a retomar velocidad y aceleración. ¿Sí? Bueno, por hoy esta ha sido la primera clase ya correspondiente a los temas de primero bachillerato. Con esto ya cierro la clase.
por favor, en el tiempo disponible, entren a plataforma y practiquen, porque durante el día les habilitaré un test de la parte teórica. ¿Okay? No se asusten con los ejercicios todavía, parte teórica. ¿Okay? Entonces me despido, si no hay preguntas, gracias. No olviden escribir la palabra presente si no lo han hecho. ¿Okay? Entonces, gracias. Revisen, por favor, nuevamente la clase, vean el video nuevamente y revisen el contenido en plataforma. Durante el día, tipo 5 de la tarde, les habilito una evaluación de la clase, pero de los temas teóricos que vimos hoy. Y va a estar habilitada hasta el domingo. ¿Ok? Muchas gracias.